Es importante entender, o sea, hacer bajo bajo una sensación de que ya entendí. Pero, y a veces la actitud pasiva, ¿sí? Que va construyendo. Lo importante es entender que esto es entre todos. A ver, vos podés pretender que venga un Bukele y empuje de arriba para abajo, pero ni siquiera es el camino más sano, porque de repente, bueno, todos tenemos que tenerlo y no entendimos muy bien qué es lo que tenemos y se pega un sacudón y entonces sentimos que en realidad nos cagaron y me hicieron perder plata. Y la otra es cuando va de abajo para arriba, cuando yo creo y entonces como yo creo le hago creer a mi entorno y entonces como mi entorno cree, ese entorno le hace creer a otros. La verdad que doy varias charlas y en una que era así de empresarios también, ¿no? Era, a veces tratamos de llegar a la empresa, tratamos de llegar al CEO y que el CEO convenza para abajo y la verdad es que, o al CFO o lo que sea, y convencer, por más que vos seas el CFO, y quieras, vos lo crees, y querés convencer a toda tu estructura de arriba, es medio difícil. El uno a uno, el ir trabajando, el ir cambiando de a poco las cabezas, ¿sí? Hace que después eso se vaya contagiando a más gente. De vuelta, no es llegar a miles, sí, llegar a miles, pero es generar un guerrero, un luchador, alguien que diga, che, esto lo entiendo y ahora quiero empezar a socializarme, quiero empezar a hacer cosas para compartir esto y para hacer crecer esta realidad. O sea, Bitcoin te cambia. ¿Sí? Ahora voy a dar una charla mañana en Chile, ¿no? Pero Pichilemo, una conferencia que está haciendo ahí, y habla del poder de Bitcoin, ¿no? Y es más, la primera charla, la que vos decís que participaste, yo varias veces digo, bueno, pero ¿qué es ser Bitcoiner, no? Y para mí uno es Bitcoiner cuando Bitcoin te cambió, cuando Bitcoin te hizo pensar, entender las cosas distinto y a ver distinto, y un poco ese cambio es empoderarte y es querer compartirlo. Ahí te convertís en Bitcoiner, no solo cuando entendiste, sino cuando decís, pucha, esto es tan grande y tan poderoso que tengo que socializarlo con otros. Esa motivación, esa energía, ese empoderamiento te lo da Bitcoin. Hola a todos, soy el Bitcoin Libertario. Nuestro invitado de hoy es Rodolfo Andragna. Rodolfo es el fundador de la ONG Bitcoin Argentina y de la BitConf que acaba de terminar y acabamos de llegar ayer de Buenos Aires, la conferencia latinoamericana de Bitcoin más antigua e influyente, con más de 25 proyectos relacionados con Bitcoin en su haber, incluyendo el histórico dominio bitcoin.com que registró en el año 2000. Rodolfo ha sido un activista incansable, cofundador de la Fundación Iberoamericana de Bitcoin, colaborador en CoinDesk y defensor del Es Hora de Bitcoin desde los albores de esta revolución. Desde Buenos Aires, Rodolfo no solo educa y organiza eventos masivos, sino que desafía narrativas globales sobre la escasez y el valor intrínseco de Bitcoin. Hoy vamos a hablar, obviamente, de lo que fue la última edición de la BitConf y de la edición que viene en México. Rodolfo, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Siempre muy linda la presentación. Bueno, gracias a vos por estar acá. La verdad que yo digo, el primero que tengo que agarrar cuando vuelva de Buenos Aires es Rodolfo, pero creo que cometí un error porque todavía estoy mal con el jet lag. Pero bueno, vamos a ver cómo sale. Yo ayer llegué a Hong Kong y voy a tener unos días de adaptación, pero bueno, más allá de mi cara, vamos a ver cómo sale. Así que vamos ya directamente. eh, ¿Qué te dejó la última edición de la BitConf? La verdad, veo mucha energía de la comunidad. Muchísima gente nueva, además, mucha gente joven, o sea, me dejó como siempre con ganas de hacer más, con una sensación de que hay mucha gente que cree realmente en esto, ¿sí? Y que además de lo que ya sabe, vienen a seguir profundizando y a fortalecer sus ideas sobre todo este espacio. Incluso cuando armé la conferencia y las postulaciones de la gente, mucha gente queriendo hablar sobre el aspecto filosófico, sobre el aspecto, digamos, más allá del tema monetario. Así que la verdad me llevé una sensación muy agradable, tanto del proceso como del resultado. Muchísima gente, ¿no? También en el evento. Pero sí, la verdad con el aspecto filosófico, de hecho yo en el panel que participó fue un muy lindo panel donde que prácticamente abría la conferencia que era cómo te cambiaba la pastilla naranja. Y cuando vos decís que ves que cada vez más gente cree en esto, ¿es en la BitConf en sí o en Bitcoin y el movimiento más allá de todo lo que pasó en estas últimas 2 semanas con el precio? No, Bitcoin, movimiento, historia. La verdad, la Bitcoin, por mí, está, no está, es irrelevante, es solo un canal de comunicación, por más cariño que le ponga, ¿no? Digo, por mí puede venir alguien que lo haga mucho mejor mañana y contento que lo hagan y lo sigan haciendo. No, lo que veo es mucha gente motivada por Bitcoin y por lo que Bitcoin representa y por estar atento
a Bitcoin no solo desde el punto de vista económico, esto es lo que te digo. O sea, los escenarios, me acuerdo del escenario ahora, estaba siempre saturado y es el escenario más filosófico del espacio y entender más allá del precio, esto es lo que veo que está sucediendo bastante y que es una de las cosas interesantes que se vive en la Bitcoin. Perfecto, perfecto. Y bueno, más allá de todo eso, me imagino que terminó la BitConf, te juntaste con tu equipo y empezaste a diagramar lo que viene. Me dijiste a mí que el moto, o sea, como la edición del año pasado fue Unstoppable, eso se te ocurre apenas termina la BitConf. ¿Ya se te ocurrió? ¿Lo querés No, decir o te lo querés guardar? estoy dando vueltas todavía con algunas ideas, pero sí, justamente hay como una línea motora, ¿sí? Que es el eje central de la conferencia de cada año. Y, y de alguna forma termina surgiendo, a veces por comentarios, por charlas que voy teniendo y que digo, pero por acá va a venir el tema de este año. Em, y quizás todavía no me queda claro por dónde va a ir, sí tengo un par de ideas y de palabras en la cabeza, pero no son todavía para compartir. Pero sí, sí, hay siempre una línea verbal que años atrás fue Revolution, Restart el siguiente año y Unstoppable este año. Y bueno, en definitiva hay que encontrar y hay que sentir qué es lo que va a pasar con Bitcoin el año siguiente y por dónde van a abrir las discusiones el año siguiente. Entonces, creo que eso es un poco el corazón. Lo que sí te puedo decir es que ni bien terminé, me fui a preparar, es más, acabo de volver hace un par de horas de México para pensar el evento que vamos a hacer en México el 23 de enero. Y también ahí hubo que pensar, no era tanto pensar el moto general, sino cómo se iban a llamar estos eventos que no son la BitConf grande de Argentina, sino como pequeños más enfocados en cada ciudad y decidimos llamarlo la BitConf B2B, pero B de Bitcoin to B, ¿no? Que son un poco más enfocados, un poco más business center también, pero también con toda una mirada filosófica. Es más, es más, no se lo mostré a nadie todavía, estoy por hacer el twist, el tweet. Pero, pero hay un desafío porque uno de los escenarios es un escenario circular y da para ese tipo de charlas más inspiracionales, más tipo TEDx, así que bueno, vamos a ver cómo sale ese evento, pero bueno, con muchas ganas también de lo que estamos por hacer en México. Perfecto. Contanos, ¿cómo va a ser la BitConf en México? A ver, tiene 3 perfiles, ¿sí? A diferencia de una conferencia, la Bitcoin general, que tiene 9 escenarios y los temas están como distribuidos por escenario y vas de acá para allá. Esto está más pensado para 3 perfiles específicos de gente. Sí, si sos business, probablemente te vas al escenario business y va a haber banqueros, fintech, eh, gente de empresas, etcétera. Hay un escenario Bitcoin, ¿sí? Que es este escenario circular el, donde un poco es 100% filosofía Bitcoin y Bitcoin hacia dónde va y por qué Bitcoin y digo, un poquitito toda esta profundidad y variedad de discusión y stables y colaterales, bueno, todas estas discusiones que se están dando ahora sobre Bitcoin. Y, y después hay un tercer escenario de trading, ¿sí? Para la gente que no es quizás mi interés personal, pero bueno, entiendo que hay mucha gente que se acerca a este espacio también por el tema de trades, pero no, che, tradea, uy, salí de esta, entré a esta, sino más bien de distintas herramientas y técnicas y comprensión, ¿sí? De los mercados, y etcétera, ¿no? O sea, no compras Solana, salí de Cardano, hacete, no, ese perfil, pero sí herramientas para quienes en realidad se acercan a este espacio desde el trading. Entonces tiene estos 3 caminos, ¿sí? Y realmente no está pensado para que uno fluya de uno al otro, sino sos business, te vas a quedar en business, sos bitcoiner, vas a querer vivenciar todas las charlas bitcoiners y si sos trader te quedarás en todo el perfil trader. Obviamente quieren ir de un lado al otro, que vayan. Pero bueno, para el business en realidad solo con Ticket Business. Aparte de este escenario, que es uno, va a ser el más grande, es exclusivo para Ticket Business. Y es un lugar muy particular. Se llama Poliforum Siqueiros, ¿sí? Siqueiros es un reconocido muralista mexicano. Y, y además del lugar ser circular y ser como una obra en sí, el espacio, arriba donde se da el escenario business,
todo el lugar es un enorme, gigante mural, creo que es el mural más grande del mundo, si no me equivoco. Este, y y ese mural, y en forma circular, aparte tiene una historia, y cuenta la historia, del hombre y de las guerras y la revolución, y el hombre buscando siempre la libertad entonces, es muy interesante cómo eso se va a fusionar de alguna forma con la historia que nosotros llevamos, ¿no? O sea, el hecho de Bitcoin de alguna forma también representa esta historia y esta búsqueda del hombre de salirse de las cadenas y de la presión y de la... Entonces, me resultó muy interesante. La verdad que esto, primero cuando llegué al lugar dije, uff, ¿cómo lo organizo en este espacio tan circular y tan artístico? Y me gusta mucho finalmente el venue que elegimos. Y yo estoy medio vinculado con el tema artístico, o sea, el premio de arte y otras herramientas. Entonces, me gusta, me motiva lo que vamos a hacer ahí. Sí, ¿y qué va a tener la BitConf México de diferente a lo que se vio la gente? Porque mucha gente va a ir a las dos, la gente en lo que vio en Buenos Aires. No, bastante diferente, ya te digo. El, Esto del foco business, y mismo el perfil de gente convocada, ¿no? El En el caso de business es mucho más foco para banca, empresa, y hay varios proyectos de Bitcoin quizás que enfocan hoy por hoy al B2B, eso también va a estar ahí. Este, hay varias empresas que hoy trabajan en desarrollar soluciones sobre Bitcoin que de alguna forma las empresas pueden optar. Así que yo te diría, va a haber mucho más foco y otro perfil de gente. En la Bitcoin de acá vas a ver gente joven, en la de Buenos Aires, ¿no? Gente joven, adolescente. Ahí no creo que vengan las familias, no creo que vengan, creo que va a venir el que realmente está buscando esta revolución, el que realmente quiere ser trader, el que realmente está diciendo, no solo desde el punto de vista de Bitcoin, sino business-wise, qué está pasando con cripto, y va a ver mucho más network de, de trabajo y de desarrollo de vinculaciones comerciales, te diría yo. Entonces, incluso para los sponsors es distinto, ¿no? Un sponsor que viene a la Bitcoin en algún punto quiere el retail, quiere llegarle a miles y miles de personas. Acá este evento está pensado para entre 800 y 1500 personas, eh, pero donde quizás cada contacto, ¿sí? Es un potencial cliente de alguna forma en algunos de los aspectos, ¿no? Obviamente, quizás hay sponsors que se vinculan más con el trading y esos contactos son más relevantes. Los que están con algunos productos de Bitcoin, probablemente, pero principalmente creo que el concepto business, por eso se llama B2B. Es un B2B falso, porque no es business to business, es un Bitcoin to business, pero se entiende la gracia y el sentido de eso. Así que estamos hablando de otro tipo de evento. Espero que se viva como otro tipo de evento, y sin embargo tiene una muy linda experiencia después. Vamos a siempre hay algo de experiencia dentro de esto. El mero hecho del salón que hemos elegido es una experiencia en sí, pero, pero terminamos al otro día con la posibilidad de hacer un vuelo en globo aerostático por encima de las pirámides de Teotihuacán. O los que no quieran hacer un vuelo en globo pueden ir por tierra y visitar las ruinas por tierra. Y después vamos a ir a comer todos a una cueva gigante. Y bueno, estamos ahí dándole vueltas todavía a esa experiencia. Y quizás el día anterior hagamos un Beat Devs en la casa Satoshi, donde algunos developers, ahí estamos hablando con Peter Todd y otros, estén haciendo algunas charlas un poco más técnicas también. Espectacular, la verdad que la experiencia, viniendo de Buenos Aires, lo que fue la experiencia el día previo y el día después a la conferencia, ahora me está diciendo que como es, que va a haber un viaje en globo, me dan ganas de agarrar y me llevo para allá, porque no conozco México y la verdad que hacer un viaje en globo por las pirámides debe ser alucinante. No, y esta experiencia de globo no es común. O sea, es como una hora en México de las pirámides, pero tenés Capodocha, o sea, a este nivel. O sea, yo estuve hará muy poco tiempo, y, y hay 100 globos en el aire. Es una cosa impresionante, ¿no? La experiencia y bueno, el globo, el viento te lleva hacia donde te lleva. Normalmente tienen herramientas y mediciones que yo para lograr ir por encima de las pirámides. Pero, pero es una experiencia muy especial y diferente a otros tipos
de medios de transporte, para decir, uno considera medio de transporte, pero es una experiencia particular, realmente muy particular, que no se puede hacer en varias partes del mundo y acá nuestros speakers y los que tengan el ticket VIP van a poder hacer esa experiencia. Espectacular. ¿Y qué diferencia tiene el público de México con el público de Argentina? Creo que en México todavía hay menos comunidad bitcoiner y mucha más. A ver, por eso vamos a México también a hacer esta experiencia, ¿no? Eh, Creo que aunque hay una comunidad que se junta, son unas 200 personas, 200 y pico de personas, em, bien Bitcoin Center y Focus. La verdad que México se acerca más a estas herramientas desde el punto de vista em, de utilidad para las empresas para mover capital, de alguna forma, ¿no? Entonces, un poco la idea de llevar esta experiencia y llevar también estas charlas circulares sobre Bitcoin y hablar un poco más de la filosofía que yo, es generar profundizar el desarrollo de una comunidad Bitcoiner que a la larga es la que después contagia a todo lo demás, ¿no? Te saca del mero perfil utilitarista de Bitcoin y cripto, ¿sí? Y empezamos nosotros a propagar y a sembrar, ¿no? Este otro contexto de lo que representa Bitcoin, ¿no? Bitcoin como una herramienta poderosa para cambiar a las sociedades, para cambiar al individuo y a las sociedades. Entonces, es distinto, es un proyecto distinto, pero veremos con qué nos encontramos. Cuando uno arranca proyectos, de alguna forma siempre hay razones para no hacerlos. ¿Sí? Siempre hay 757 nos, y si esto y si aquello. Y la verdad es que el que emprende porque encuentra algunos sí de los cuales se agarra y se sube ese caballito del sí. Este, Así que creo, y la idea de la Bitcoin fue siempre sembrar. Este proyecto, para los que no saben, la Bitcoin es parte de FBI, Fundación Bitcoin Iberoamérica. Y hablando con Franco y con Diego, que somos las contrapartes de FBI, está también en nuestro deseo volver a hacer esto de ir a distintos países a sembrar, ¿no? Entonces, México no tiene muchos eventos en torno a cripto y menos que menos en torno con foco Bitcoin. Así que para nosotros es una oportunidad de ir y sembrar y no importa tanto cuál es el perfil actual, es qué podemos hacer nosotros para ayudar a que este perfil se vaya profundizando y vaya acercándose más a Bitcoin como una herramienta de empoderamiento, ¿no? Claro, mira, yo la verdad que no la tenía que México, yo pensaba que México era bastante fuerte en el tema Bitcoin y cripto, porque yo he hablado con el chico bueno, que estuvo en la BitConf, con Mauricio, de Tropicus, después estaba el otro chico que también habló en la Mauricio de conferencia Colombia, ¿eh? Mauricio de Cierto, Colombia. Yo no sé por qué lo tenía que era mexicano, pero bueno, estaba el chico, hablé con un chico que es de Rooftop, que es mexicano, después está el chico de Suápido, que él habló en la conferencia de Las Vegas el año pasado, en la conferencia Bitcoin. Hablé con otra gente de Bitcoin de México, tenía como que era bastante fuerte y no me imaginaba que Argentina era muy superior a México en cuanto a Bitcoin. En lo que decís comunidades, yo creo que Argentina no por ser argentino, digo, por lo que veo de otros espacios, ¿no? Es el país con la comunidad más activa y más ferviente, te diría, y defensora y generadora de actividades en torno a Bitcoin. Em, Obviamente cada país tiene su espacio, ya te digo, o sea, cuando hablas de 200, 300 personas que se reúnen activamente en la calle Satoshi, en distintos eventos, bueno, es una comunidad solo Ciudad DF, aparte, estamos hablando de México DF, en Yucatán, que sé yo, hay un montón de cuestiones cripto y de tokenización. El tema tokenización de real estate en México es muy fuerte, mucho más fuerte que lo que es en otras localidades, por lo cual ese es un tema que se va a tocar más activamente en, en la conferencia de allá. En el área business, obviamente, al Bitcoiner mucho no le cambia la tokenización, pero sí, te diría que, digo, México se ha ido construyendo más alrededor del flujo. Es más, Bitso, sí, que es una de las empresas que nace allá en México, maneja más o menos el 10-12%
de las transferencias internacionales de remesas. Entonces, hay un sentido muy utilitario de las cripto allá, que bueno, nada. Pero sí, hay proyectos, Rapido, como decía Rapido, digo, nacen de allá y no es que no hay cosas que suceden en México. Y la idea es convocar todo ese ecosistema y sentirse, a veces cuando uno hace un evento, te, te envalentona, no sé cómo decir, te dice, uy, te dejas con ganas, dices, uy, qué suerte que viene este tipo de evento acá y pucho, hagamos más nosotros, viste, los que están ahí locales después se quedan con mucha energía. Así que el desafío de la BitConf es poder ser business, pero nunca dejar de ser Bitcoin, ¿no? Entonces siempre esa combinación que tiene la BitConf y que acá, aunque de otro modo, muy diferente a lo que hacemos en Argentina, eh, intentaremos también generar, ¿no? ¿Y ya habías organizado una en México o es la primera que vas a En el organizar en México? 2015, si no me equivoco, sí, porque hicimos Brasil 2014, 2015 hicimos México, y fue un gran evento, la verdad. A ver, en sus momentos no eran eventos gigantes como los que estamos haciendo ahora en Argentina, un evento de 10.000 personas, pero habrá sido un evento de 600, 700 personas, y, y la verdad es que me acuerdo que los mismos chicos de Bitson me mostraron cómo fue cambiando a raíz de posteriori del evento, cuánto mejoró y cuánto pareció, digamos, la comprensión del ecosistema, gracias a haber llevado la Bitcoin allá. Entonces, siempre sembrás, la verdad es que siempre sembrás. Hay esta chica, por ejemplo, Librería de Satoshi, es de Dulce Villarreal. Dulce apareció en el ecosistema a raíz de la BitConf de México, sí participó de un hackathon, ganó, y después se empezó a meter en ese tema, y hoy es uno de los grandes motores, Dulce, de, del generar desarrolladores en torno a Bitcoin, y es más, es una de las fundadoras de la Casa Satoshi, que está ahí en México. Entonces, nunca sabes exactamente qué, y creo que le pasa a mucha gente, ¿no? Y mismo vos probablemente, cuando haces algún stream o algo, uno fantasea con que vengan miles, pero te alcanza con haberle cambiado la cabeza a uno, ¿no? Es como si a uno ayudé, ya te sentís bien. Y entonces, nunca me importa tanto el tamaño, ¿no? Más bien me importa qué se lleva la gente que viene, y si a algunos le generamos el bichito de hacer un poco más, ¿sí? Y me acuerdo cuando terminó la conferencia de la BitConf, em, participé del final de un panel que llamamos Los Guerreros de Bitcoin, ¿no? Y qué es lo que te hace ser guerrero, ¿no? Y, y hay como hay varias actitudes, pero hay dos grandes perfiles. Digo, está el perfil del que lee, entiende, estudia, profundiza, se motiva por Bitcoin y no sé cuánto, ¿sí? Y está el que, más allá de leer, estudiar y no sé cuánto, hace, ¿no? El que dice, salgo a contar esto que sé, ¿no? No es que solo me estoy alimentando, ay, y qué hermoso que es esto, y qué fantástico. Está el que sale y hace algo. Entonces, de alguna forma lo que queremos generar siempre es gente que no solo que entiende, que se enamore de este proyecto, sino que sea un guerrero, que salga a contar y a defender y a transmitir este mensaje, porque Bitcoin es unstoppable, ¿no? Sí, Sí, claramente, y la verdad que no me sale la palabra en español. Agree with you. concuerdo. Concuerdo con vos en el perdón, porque ya te digo, todavía estoy con el Slack, pero hoy casualmente leía eso en el prólogo. Empecé a leer el libro de Adrián Bernabeu, La Era del Bitcoinismo, y el prólogo lo hace un chico que se llama Iñigo, que ahí lo agregué y lo quiero traer al stream, que claramente decía esto, que uno en Bitcoin tiene que hacer. Y no importa qué haces, no importa qué lugar estás y qué estudias, porque el hecho de que estamos tan temprano, lo que te hace es que, ponele, vos empezás hoy, ¿no? A hacer algo, o como yo que empecé con mi podcast hace un par de años, y por ejemplo veía a Luna, veía a Adrián Bernabeu, los veía como decir, mirá la gente que está. Y en unos años yo estaba en un escenario al lado de ellos. Entonces, la gente que quizá hoy no te escucha nadie o hoy podés convencer a una persona, capaz que dentro de 5 años, es seguro que dentro de 5 años vas a ser considerado un OG. Así que hacer es muy importante, más que mirar cómo pasan las cosas, ¿no es cierto? A ver,
es importante entender, o sea, hacer bajo una sensación de que ya entendí, pero y a veces la actitud pasiva, ¿sí? Em, te va construyendo. Lo importante es entender que esto es entre todos. A ver, vos podés pretender que venga un Bukele y empuje de arriba para abajo, ¿sí? Pero ni siquiera es el camino más sano, porque de repente, bueno, todos tenemos que tenerlo y no entendimos muy bien qué es lo que tenemos y se pega un sacudón y entonces sentimos que los días nos cagaron y me hicieron perder plata. Y la otra es cuando va de abajo para arriba, cuando yo creo y entonces como yo creo, le hago creer a mi entorno y entonces como mi entorno cree, ese entorno le hace creer a otros y la verdad que doy varias charlas y en una que era así de empresarios también, ¿no? Era, a veces tratamos de llegar a la empresa, ¿sí? Tratamos de llegar al CEO y que el CEO convenza para abajo. Y, y la verdad es que, eh, o al CFO o lo que sea, y convencer, por más que vos seas el CFO, y quieras, vos lo crees, y querés convencer a toda tu estructura de arriba, ¿sí? Es medio difícil. Entonces, el uno a uno, el ir trabajando, el ir cambiando de a poco las cabezas, ¿sí? Hace que después eso se vaya contagiando a más gente. Entonces, de vuelta, no es llegar a miles, sí, llegar a miles, ¿eh? Pero es generar un guerrero, un luchador, alguien que diga, che, esto no entiendo y ahora quiero empezar a socializarlo y quiero empezar a hacer cosas para compartir esto y para hacer crecer esta realidad. O sea, Bitcoin te cambia. ¿Sí? Ahora voy a dar una charla mañana en Chile, ¿no? Pero Pichilemo, una conferencia está haciendo ahí, y habla del poder de Bitcoin, ¿no? Y es más, la primera charla, la que vos decís que participaste, yo varias veces digo, bueno, pero ¿qué es ser Bitcoiner, no? Y para mí uno es Bitcoiner cuando Bitcoin te cambió, cuando Bitcoin te hizo pensar a entender las cosas distinto y a ver distinto, y un poco ese cambio es empoderarte y es querer compartirlo. Ahí te convertís en Bitcoiner. No solo cuando entendiste, sino cuando decís, pucha, esto es tan grande y tan poderoso que tengo que socializarlo con otros, ¿no? Entonces esa motivación, esa energía, ese empoderamiento te lo da Bitcoin. Sí, no, totalmente, y es lo que no hubo mejor, como es mejor spot que me hayas puesto a mí que en ese, porque a mí es lo que a mí trato de contar siempre y trato de hablar siempre. El hecho, no hablar desde lo técnico, no hablar desde lo, enfocarme en la seguridad o en el precio o en el trading, sino básicamente Bitcoin como el movimiento y que se entienda como herramienta. Y como decís vos, aunque sea, no sé, llegues a poca gente, aunque le cambies la cabeza a una persona, esa persona después se va a multiplicar y va a ser un efecto quizá más masivo que, no sé, traer un CFO o traer a alguien que hable a ese nivel. Por ejemplo, me pasó con mi hermano. Mi hermano lo vengo tratando de darle la píldora naranja hace años. Y ahora va entendiendo un poquito más, ahora va entendiendo un poquito más. Y lo llevé a la BitConf. Estuvo el primer día solamente a la mañana, porque después él tenía que ir a trabajar y demás. Se quedó a mi charla, se fue a recorrer un poco, le presenté gente que yo conocía, y ahora nosotros tenemos un chat con mi primo y unos amigos de mi primo, y ayer estaba hablando de Bitcoin, mi hermano, hablando de que no, sí, que el precio, que no importa, que ahora, que sí, que no. Y a mí me flasheó porque digo, ¿cómo está hablando de la manera que yo quiero que hable? Sí, a veces es difícil ser profeta en la tierra propia, ¿no? O sea, a veces es difícil que tus padres, que tus hermanos, porque hay un prejuzgo inicial de la persona, ¿no? Es como que primero tengo que, o sea, este mi hijito que en realidad es el que no sé qué cosa y jugaba con el caracol y me viene a contar de una cosa tan disruptiva, es medio como que a veces esos límites son un poco más difíciles, por eso es medio ser profeta en la tierra propia es medio difícil, pero, pero va pasando, o sea, yo todo mi entorno, con el tiempo, yo estoy hace 13 años en el espacio, ¿no? Creo que a este punto ya todo mi entorno terminó lavado la cabeza No, no. de esto, y sobre todo porque siempre digo que lo único que necesita Bitcoin es tiempo, ¿no? Entonces,
tiempo para que vos lo entiendas, ¿sí? Tiempo para que otros lo entiendan, tiempo para mostrar que, bueno, sube y baja, pero la tendencia es alcista. O sea, tiempo para que las barreras que algunos tienen para entender Bitcoin vayan cayendo de a poco, o porque fueron eventos, o porque se volvieron a encontrar con que se equivocaron con lo que pensaban de Bitcoin, o por lo que sea, ¿no? Pero lo único que realmente necesita Bitcoin es tiempo y guerreros que salgan a promover activamente, no porque necesitamos que lo promuevan, sino porque te contagia esta, este deseo de... Es como una píldora que en vez de sanarte, te sana, pero te, pero te enferma, ¿no? Por otro lado dice, pero te dejó con ese bichito adentro y tenés que salir a contar ese bichito. Es como yo hablaba el día que estábamos cerrando en Pilar, fumando habano con Andrés y demás. Y es como estar enamorado, ¿no es cierto? Que llega un momento que después de pasar tantas buenas y malas, terminás diciendo, bueno, esto es lo mío, esto es lo que estoy. Entonces tratás de hablárselo a todos para compartir ese, esa sensación interna, ¿no? Que va más allá de que si el precio sube, que si el precio baja, que si lo quieren banear, y esa resiliencia que Bitcoin, que tiene per se Bitcoin y que aparte se va metiendo en la vida propia de cada uno y te cambia la vida siguiendo esa filosofía. Sí, de alguna forma o sea, el meme muy común, ¿no? De la pastilla roja y la pastilla azul, o sea, es como un despertar, es un descubrir que cosas que dabas por estándar, sí, dinero, poder, confianza, ¿verdad? Digo, son cosas que, bueno, sí, las usamos todos los días, pero empezás a entenderlas realmente, empezás a entender el rol que tiene el dinero, sí, el rol que tiene el que emite el dinero dentro de esa construcción y el poder que tiene encima de uno y cuántas decisiones tomamos porque no tenemos alternativas y no vemos el opting out posible, ¿sí? Y Bitcoin de alguna forma te, te da como esa esperanza, como esa cosa de decir, pero pará, las cosas pueden ser distintas y no hace ningún sentido que el dinero sea emitido por el Estado, no ningún sentido, sí sentido para el Estado, no para el individuo, sino no para el que está haciendo el esfuerzo y depositando su esfuerzo en una unidad monetaria, así divisible y transferible, que al final del otro lado pueden manipular y las pueden imprimir sin ningún esfuerzo. Entonces, hay toda una comprensión, incluso decir, bueno, pero sí, mi moneda es malísima por la del dólar, pero el dólar pasa exactamente igual, solo que también la imprimen sin ningún esfuerzo ellos, ¿no? Entonces, nada, es todo un proceso de cambio mental que es eso, Bitcoin te tiene que haber cambiado para poder decir, entonces estoy bitcoinizado, si no es tener Bitcoin, si tengo Bitcoin como tengo dólares y euros y no estoy eurizado, ¿sí? O sea, soy un tenedor de euros, un tenedor de dólares, pero cuando uno es Bitcoiner, cuando vos dejas que Bitcoin de alguna forma te ayude a derribar preconceptos y paredes que ni siquiera sabías que las tenías levantadas, entonces te bitcoinizás y solo te bitcoinizás porque entendés que es mejor que el otro, ¿no? Exactamente, y doy fe que vos enfermás a todos tu alrededor con Bitcoin porque tu casa, que tuve el honor y el placer de que me hayas invitado, tiene Bitcoin hasta en el baño casi, ¿no? Tiene Bitcoin por todos lados y Tengo una es todo oficina muy Bitcoin. tengo una oficina muy bitcoiner y tengo algunos elementos ahí artísticos bitcoiner, pero nada, es que Es lo mismo, no es que llegás es y lo mismo. pasillito tenés Bitcoin y en el living tenés Bitcoin, nada. Ah, no, en el living tenés la estatua de Satoshi, tenés el Satoshi chiquitito, vas a comer el asado y tenés el cuchillo de Bitcoin. No, no, Bueno, está no, bien, no. sí. Pero yo lo estoy diciendo desde un punto de vista, bueno, es como, a ver, vos entrás acá a mi casa en Hong Kong y ves mi repisa y está el Bitcoin, los libros de Bitcoin, bueno, la Copa del Mundo, hay más cosas de Bitcoin, está el muñequito de Milei, pero sí, es que los bitcoiners somos así. Y además de todo lo que vos decís, una de las cosas que vi, y creo que ahí juega, que quiero que ahora me cuentes un poquito, juega un rol importante la FBI, de la cual vos formás parte, es el tema de las distintas aristas que se ven de Bitcoin en esta conferencia, porque por ejemplo, acá vimos
trading, acá vimos gente que hablaba de treasuries y también vimos un montón de proyectos. Vimos, había un Binance con un estudio montado, nosotros hicimos nuestro estudio improvisado dentro de la Bitcoineta, y por otro lado había proyectos como el de Ernesto y su ayudando al hogar, y yo terminé hablando con un megáfono cuando hacían el sorteo, el proyecto de escuelas y Bitcoin, el proyecto de Gabriel, que con su libro de economías circulares. ¿Qué rol juega la BitConf en particular para ayudar a estos proyectos? Y también la FBI, la Federación Iberoamericana de Bitcoin, no me acuerdo bien el nombre, pero es el FBI. Fundación Iberoamericana. Em, a ver, partamos por el FBI. El FBI existe desde el 2014, ¿sí? Y, y desde siempre un poco por detrás, nunca por delante. O sea, no es que la gente sepa del FBI particularmente y hablemos demasiado de esta fundación, pero desde que hicimos la primera BitConf, y decidimos empezar a moverla de país en país, entonces que no fuera un proyecto de la ONG argentina, sino que fuera un proyecto independiente, porque no hacía ningún sentido que la ONG argentina se fuera a México, se fuera a Chile, se fuera, digo, ¿cuál era el sentido? Entonces dijimos, bueno, convertamos esto en una conferencia que en vez de la comodidad de hacerlo de Argentina siempre, pensá que 2013 el know-how de Bitcoin era muy bajo en toda la región, o sea, en el mundo en general, o sea, entonces, nos sentimos interpelados a decir, bueno, este esfuerzo que hacemos no lo hagamos para los nuestros, hagámoslo para la sociedad, ¿sí? Y entonces FBI nace con ese sentido, con ayudar a llevar la BitConf a distintos lados y y llegado un punto de eso, nos dimos cuenta que había más cosas para hacer. Empezamos haciendo algunas cosas en Argentina, o sea, apoyamos el desarrollo del primer coworking, que era el espacio Bitcoin de Argentina, primero en Latinoamérica, que muchas de las cosas que hicimos fue la primera vez en Latinoamérica, ¿no? La primer Bitcoineta, y así empezó a hacer cosas que tuvieran que ver con awareness en la región, apoyar algunos proyectos, algunos emprendedores que decían, ya yo estoy queriendo desarrollar tal cosa y tal otra, bueno, entonces, quienes nos conocían se acercaban y apoyábamos directa o indirectamente a estos proyectos. Y, y con el tiempo empezamos a incorporar cada vez más acción y más apoyo. Elegimos 2 developers para empujarlos a que se convirtieran en developers de Bitcoin Core. Y los tuvimos durante 3 años ahí pagándoles sueldo para el desarrollo de distintas aspectos dentro del software de Bitcoin. Em, Después apoyamos otras conferencias, cosas en Uruguay, cosas en Chile, ahora este evento de Chile, otras conferencias que han surgido alguna vez en Colombia, etcétera. Hacemos algunos aportes, pero todo lo que tenga que ver con awareness, en realidad somos muy abiertos a escuchar awareness, y entre ellos el premio Bearte. El premio Bearte, yo considero que el arte es otra forma de expresar y de comunicar, y que moviliza, que te genera tipo, te hace preguntas y qué sé yo. Entonces, también apoyamos a que los artistas exploren esta, esta herramienta, que exploren Bitcoin, exploren blockchain y encuentren cómo expresar lo que representa, no tanto que lo utilicen en las herramientas artísticas, no es que diga, "Ah, hice un NFT", no. Lo que importa es el producto artístico que genera, no el en qué está armado. Y, y hemos explorado desde gente que ha hecho arte en fideos, ¿sí? Hasta gente que ha hecho arte en, en, en el megáfono del camión que va por la calle diciendo compro esto, compro moneda, compro yo, ¿sí? Entonces, la variedad, la verdad es que es bastante amplio FBI y viene apoyando distintos proyectos. Por lo pronto hace la BitConf, ahora es el que invierte en hacer este de México y ver qué pasa. Si funciona bien, si no, también, digamos. Pero, pero es esa fundación que apoya por estas cosas. Después, esto que vos me dijiste de Ernesto, Ernesto tiene un proyecto que se llama Escuelita Bitcoin, ¿sí? Es un proyecto difícil, porque es un proyecto que va y habla con gente de muy bajos recursos. Digo, no hay mucha empresa que pueda decir, ay, sí, acá voy a hacer un retorno de inversión del 20%. No. Entonces, a veces hay proyectos que son importantes que se haga ese tipo de awareness o que es interesante que se haga o a nosotros nos motiva y sin embargo no contrarían fondos de otra forma. Entonces,
Pero básicamente todo lo que tenga que ver con awareness y difusión de Bitcoin es una cosa que apoyamos. Hicimos los paraguas naranjas cuando la ONG decidió organizar la B humana gigante más grande del mundo. Nos gustó el proyecto y aportamos esos paraguas para que se vea como una cosa muy simpática como propuesta de la ONG, ¿no? Y así nos van presentando proyectos e seguiremos apoyando hasta donde podamos. Y el B-Arte fue el que derivó en el monumento a Satoshi, ¿no? Sí, ya el martes pasado fuimos a ver incluso el lugar donde se va a instalar, ahí en el Parque de Innovación, o sea que está confirmado que se va a hacer en el Parque de Innovación, y es una especie de, o sea, se presentaron varias propuestas y la ganadora es una especie de cubo, ¿sí? De Genesis Block, por así decir, de un lado tiene Genesis, qué sé yo, eh, pero que adentro de ese cubo hay un lado que es translúcido, ¿no? Y que hay como un Satoshi dejando un cubo, como es infinito, ¿no? El cubo y dejando el cubo, pero digamos como dando su primer bloque, su primer Génesis block, ¿no? A la humanidad, y tiene un espejo que genera un efecto infinito, ¿no? Entonces no está encerrado dentro del cubo, está en este infinito y en realidad ves miles de Satoshis y ves una cadena infinita de bloques, digo. Entonces es bastante representativo de esto, sin ser, que no era justamente lo que quizás no buscábamos, un busto de Satoshi, ¿no? O sea, es un poco más allá, es un poco es Satoshi y qué, ¿no? Así que nada, nos gustó mucho y eso va a estar emplazado en el Parque de la Innovación. Seguramente empezaremos a instalarlo a partir de abril, mayo del año que viene. Sí, de hecho y le hice una nota a los chicos en la Bitcoineta, y acá voy a poner el link para que lo vean en el canal. Estuvieron hablando los chicos de Bariloche y estaba la maqueta que estaba la exhibición, en el stand de la ONG estaba la maqueta, y la verdad que va a estar muy bueno. Y volviendo al tema de la conferencia, ¿cómo se hace para tocar todas las aristas que tiene el universo Bitcoin, sin dejar de ser la esencia Bitcoin, sin perder la esencia? Porque vimos trading, vimos exchanges. Yo te vuelvo a repetir, a mí me habían dicho que la BitConf era shitcoiner, y no te lo digo de nuevo para nada. Obviamente ves esos stands, pero creo que son parte de lo que la gente quiere ver. ¿Cómo se hace para meter todo en un mismo producto y seguir siendo Bitcoin? Primero con el corazón Bitcoiner. O sea, es un evento hecho por Bitcoiners. Entonces, o sea, yo lo único que tengo es Bitcoin y lo único que me importa principalmente es Bitcoin, pero en ese mismo sentido de que lo que cuento y promuevo y qué sé yo es Bitcoin, entiendo que no lo puedo hacer cerrando las puertas a los demás, ¿no? O sea, pero yo soy trader, lo que me interesa es trading. No, venga, porque no entendés de filosofía y que no, ¿tá? Ahora, el 80% de las charlas o el 70% de las charlas tiene que ver con Bitcoin desde un lado más del porqué y del sentido, y qué sé yo, y después también sí, tenés algunas charlas de trading y entonces, ¿qué hace la gente? En realidad la gente fluye, ¿sí? Por eso es que es un evento que antes era un solo escenario, después pasó a ser dos, y ahora pasó a ser 9. ¿Por qué? Porque te fijas, ahora cuál es el tema que me gusta. Y la verdad que ya vi 18 de este tema. Bueno, a ver qué onda el trading AI, a ver si trading AI. Digo, y si te interesa, ¿por qué no tener la oportunidad de verlo? ¿Sí? Y al revés, ven, hijo, trading, trading, trading. Che, pero quiero entender qué pasa si Bitcoin se va a cero. Y te vas a Bitcoin se va a cero y va a decir que se de trading, no es de trading, es de qué nos dejó Bitcoin, incluso si Bitcoin no estuviera, ¿no? Entonces, es un espacio que está pensado para un flow. Siempre vas a tener contenido de Bitcoin, ¿sí? Y Bitcoin filosófico, qué sé yo. A lo largo de los 2 días, las 9 horas por día de contenido, vas a poder ir a algo que seguramente te va a interesar. Entonces, es como la realidad misma, o sea, sí, y me pasa mucho en los grupos, por ejemplo, de la ONG, y qué sé yo, ¿no? Y digo, nosotros hablamos principalmente de Bitcoin, pero te das cuenta que a este pibe también le interesa el NFT y a este pibe también hace trading, porque a veces algún comentarito tira. Dices, no es que tenés que ser 100% todo el tiempo. Digo, bueno, sos una persona normal que tiene intereses distintos, ¿sí? Y esto te apoya en ese sentido, insisto.
Si viene alguien que le gusta, tenemos mucho de arte, ¿no? Viene alguien que le interesa desde el punto de los NFTs, pero tiene la posibilidad después de escuchar una charla profunda, ¿sí? Sobre ordinals, si querés, pero con un debate sobre si el ordinal versus Bitcoin, digo, todo te va llevando a entender finalmente el sentido de Bitcoin. Sí, no, claramente. Aparte, creo que lo hablamos en el stream que tuvimos previo a la conferencia, es el tema de que si vos te enfocás en una sola cosa, eh, probablemente le cierras la puerta a un montón de gente. Entonces, el trading, yo, por ejemplo, te voy a ser sincero, no vi ninguna charla porque estuve a full con un montón de cosas. Pero, por ejemplo, veía la charla de trading y estaban así los escenarios y la gente mirando y aprendiendo, porque vamos a ser sinceros, a la gente lo que más le interesa es cómo hacer plata, al 90% de la gente. Pero como decís vos, tenés los otros escenarios y de repente tenés un título que cómo te cambia Bitcoin y uno dice, y estos locos que estarán hablando y van y empiezan a ver, y Sí, no, creo que eso es lo válido. y te agrego una cosa. Todos los que vienen a mi conferencia, a la BitConf, saben que yo soy Bitcoiner y saben que la conferencia es de Bitcoin. Entonces, incluso cuando tenés la charla de trading, es muy probable que hayan destacado el rol de Bitcoin a diferencia de las otras cripto. No, no, Entonces, sí, no me imagino ni siquiera que haya una charla de trading que te esté explicando de vuelta, operá Solana rápido, salí a tal y hacé tal cosa. No, te cuentan, pero siempre también te llevan a Bitcoin y te explican de Bitcoin y te lo digo porque hice una entrevista en el main stage de los 4 principales traders que teníamos, ¿sí? Le hicimos como la única charla de trading que hubo en el main stage, no importa, pero digo, y ellos mismos reflexionaban sobre Bitcoin, ¿sí? Y sobre el Bitcoin, la diferencia del resto, y qué sé yo. Entonces, es un evento que tiene en el corazón Bitcoin, punto. Y los que vienen también lo entienden, exacto. se motivan con eso No, también. y aparte, ¿qué es lo que tenemos que entender nosotros los bitcoiners? Que Bitcoin es para todos y Bitcoin se usa de la manera que la gente quiera. O sea, hay gente que lo usa para tradear, hay gente que lo usa para comprar, hay gente que lo usa como store of value, hay gente que lo usa como herramienta de privacidad y de libertad. Entonces, es parte del ecosistema, por eso está bueno. Lo bueno es lograr eso, de que traer una persona que hable de trading y no termine hablando de. Yo vi 5 minutos de una charla de trading porque estaba un amigo ahí al lado mío que estaba este chico el mítico, y estaba hablando de tradear Bitcoin, y después se empezó a hablar de las Treasury Company de Bitcoin, cómo lograr que se hable de Bitcoin y no que estén tradeando meme coins o esas cosas, ¿no? Pero, sinceramente, empieza a surgir naturalmente. O sea, la conferencia es una conferencia de Bitcoin. Y el que se postula sabe que es eso, y se siente incómodo si no lo hace, no sé cómo explicarte, eh, termina haciendo eso, y aparte yo elijo las charlas, o sea, las 265 charlas fueron elegidas por mí, fueron validadas por mí. No es que vi de qué iba a hablar exactamente, pero me hacen un abstract de la charla, y me doy cuenta por dónde viene. Entonces, ay, nada, es una conferencia donde sí, quizás te encuentres algo cripto, pero también los sponsors son elegidos por mí, ¿sí? No es que vas Sí, a sí, tener sí, sí, sí. 18 blockchains como sponsor, nunca, jamás, jamás. ¿Me entendés? Entonces, nada, no es un evento blockchain, es un evento de Bitcoin, blockchain friendly, te diría. Exactamente, exactamente. No, y vuelvo a repetir como siempre, de hecho la gente tiene un punto de entrada, es muy difícil que la gente entre directo a Bitcoin, 100%. eh, es muy difícil, a menos que como mi hermano, que tenga a un hermano maximalista, pero es muy difícil porque yo no entré solo a Bitcoin 100%, entonces todas esas cosas, lo importante es generar esa semilla en la persona y que bueno, llevarlo a la puerta del rabbit hole y que entre al rabbit hole como la foto esa que tenés vos en el Twitter, ¿no? De Bitcoin que está llevando a la persona al portal y ahí la persona haga lo que quiera. Y para ir cerrando un poquito, ¿qué fue lo que más te gustó de esta Bitcoin, sorry, y qué cosas no volverías a hacer si las querés decir en público? Mira, te voy a decir casi al revés. ¿Qué cosas pensé que no iba a querer volver a hacer? Sí, qué cosas pensé que no me iban a gustar y finalmente gustaron. Esto de que hubo escenarios con Eso auriculares, fue espectacular. para mí era el peor
la situación más angustiante de todas. Encima, como teníamos menos lugar este año, estaba como todo mucho más cerquita y, y sin embargo funcionó genial. Genial para los que pudieron sentarse. Pues hubo gente que se quedó sin escuchar porque no podía tener sus auriculares. Ok, pensemos hacia adelante cómo mejoramos esa situación. Sí, si podemos hacer una onda de radio donde puedas estar poniéndote el coso y escuchando las radios del celular y también escuches. Ya veremos, sí, qué podemos hacer. Pero funcionó muy bien. La gente realmente Eso, aprovechó. Rodolfo, Sí. perdóname que te interrumpa, me pareció. A ver, repito, yo no me puse los auriculares nunca, pero me pareció algo espectacular por los escenarios, ¿no? Que estaban en el medio de la conferencia, donde había muchísimo ruido, y con los auriculares podés enfocarte en lo que están hablando. Eso me pareció espectacular. Y la verdad que y funcionaron bien, yo me los puse para escuchar, obviamente, y la verdad que, tipo, tenés al pibito hablándote en el oído, digamos, ¿no? Entonces, la verdad que eso funcionó muy bien. Em, no sé si tenía cosas que no volvería a hacer. Siempre al revés pienso como haría más, ¿no? Entonces, estos 9 escenarios, okey, pero, che, me faltó el escenario emprendedor que tuve el año pasado. Bueno, quizás el año pasado haga 10 y seguir pensando, nuevas cosas. Me gustó que tuviéramos a los chicos de la cripta afuera este año, pero digo, poner también otro tipo de contenido de ese lado. El stand de la ONG funcionó muy bien, este stand introductorio, o sea, que haya un espacio de: "Che, si recién llegás, empezá por acá", ¿no? Entonces, ese perfil de charlas también funcionó muy bien y la Bitcoinita funcionó y todo fluyó. Si me decís, sí, me gustaría un poco más grande el venue, ¿sí? Pero incluso la gente me dijo, la verdad que estuvo bien, me gustó, estábamos todos ahí, Estuvo bien. este, fluía lindo, siempre se veía lleno, los stands muy contentos. Hubo uno que me dijo, me fue incluso mejor, una de las marcas de afuera me dice, generé muchísimos más leads acá que lo que hice en BTC Praga. Y BTC Praga es un evento enorme, lindísimo. Sí, Bitcoin only. Y me dice, tuve mucha más gente, la gente de Firebase, tuvo mucha más gente registrándose y bajándose acá la app que en Europa. ¿Sí? Y La eso, de, la de, ¿qué lo de dije? Firefish. Sí, sí, sí. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque para muchos de afuera, venir acá es venir a abrir un mercado nuevo. O sea, es tipo, es como Rusto en Latam. Bueno, ya lo escuchado todo el mundo Rusto en Latam, pero te vas a Asia y decís, bueno, ¿qué es esto de Rusto? Lo mismo pasa con empresas de afuera. Cuando vienen acá dicen, esta sí que no la conocía. A ver qué interesante es esto. Sí, no, no, yo la verdad que el tema de los stands me quedaron muchos por hacerles nota porque estaban colapsados de gente y pasaba y estaban colapsados, pasaba, estaban colapsados, no podía hablar. Y la verdad que sí, el escenario de la cripta me encantó. A mí el escenario de la cripta me encantó porque era un escenario donde ahí vos querías ser realmente Bitcoin Maxi, pagabas con Satoshi, no te aceptaban plata, no se aceptaban tarjeta, si no tenías Satoshi te cambiaban pesos para que pagues con Satoshi. Los debates que se armaron ahí fueron muy interesantes, pese a que se metió alguno de Bitcoin Cash a debatir cuando no se debía, pero bueno, la verdad que eso estuvo buenísimo. Y sí, creo que el tema de los stands, yo creo que el tamaño estuvo bien del venue, a menos que quieras meter más sponsors. Todo siempre querés. Es- Sí. no, pero no es por lo económico, porque la verdad que somos un proyecto sin fin de lucro, así que no es un tema económico. Es un tema de mostrar más productos. O sea, a ver, cada vez que voy a eventos afuera, digo, che, esta empresa me gustaría que venga. Yo no voy, cuando voy yo a eventos de afuera y hago un poco un scouting de sponsors, no voy a todos los stands. La mayoría me fregan. Digo, este, no sé, yo no lo tendría, y este no lo tendría, y este no lo tendría. No me interesa que hay de no sé qué cosa. Este, pero sí hay muchos que digo, este me encantaría que venga, pero no porque hoy un sponsor más. No, porque un lindo producto más para mostrarle a la comunidad en Latinoamérica. ¿Me entendés? Entonces, la verdad es que el evento se hace muy desde el corazón y desde el deseo de aportarle a todas las comunidades. ¿Sí? Este, Sí, claramente. Claramente no, sí, la verdad como te lo dije el día que estábamos ahí en el cierre, en el día de cierre, y te lo digo ahora, la verdad que me encantó y fue incluso mejor a conferencias como la que organizan acá en Hong Kong con toda la plata de Bitcoin Magazine y Nakamoto por detrás. Yo creo que cuando uno organiza algo con la convicción,
con el corazón y con las ganas, eso sale mucho mejor por más plata que haya atrás. Eso creo que es lo bueno y eso es lo que se notó, lo que noté yo en la BitConf, que hay un grupo de gente, hay una comunidad muy fuerte que va a todos los eventos, que se organiza, que hablan, que son todos, no voy a decir amigos, pero que están todos relacionados y eso es lo que lo hace más fuerte. Creo que es mucho eso, hay mucho afecto a la BitConf, ¿sí? Y yo siempre consideré la BitConf, de vuelta, sin fin de lucro, como una cosa de comunidad, ¿no? O sea, que se hace entre todos. O sea, sí, yo lidero, pero porque hay que tomar decisiones. Siempre digo, un buen líder escucha a todos, pero decide. No es que todos tomamos decisiones, eso de la DAO, que todos tomamos decisiones, más o menos, ok. Digo, no te gusta como tomas decisiones, reemplazame y poné a otro más, ¿no? Pero de alguna forma, la Bitcoin funciona muy de que todos sugieren y todos proponen. Esto que hicimos con la cripta fue una propuesta mía hacia la cripta de montar algo de ese estilo y lo fuimos construyendo juntos después y es una cosa donde el resultado sí viene de la toma de decisiones, pero de la escucha activa de cada una de las partes, ¿no? Y del tratar de avanzar en conjunto con alguien más, y no de ser solamente. Entonces hay mucho de eso, hay espacios a los que les cedo armar el contenido, ¿sí? Pero después valido yo el contenido que prepara, pero se sienten parte, se sienten que hicieron la BitConf ellos también. Entonces, es todo eso, ¿no? Es parte del proceso hacer la BitConf y eso hace que desde hace años muchos se sientan parte de la Bitcoin, ¿no? Que vendrían Sí, igual sí. y que nada, es así. No, yo desde ya, la verdad que es como te decía, y cómo lo disfruté, cómo me sentí atendido por parte de la BitConf, como tratado como speaker, obviamente que volvería y voy a volver el año que viene y todas las veces que se haga, y la verdad que lo único que te digo que estaría bueno, pensalo, hay un año, es tener un escenario como tenía la de Lugano, la de Plan B, y creo que la tuvo la de Praga también, el de podcast en vivo. Eh, un escenario de podcast que salían en vivo por Rumble. Era como un podcast que la gente se sentaba a ver y a la vez salía en vivo por Rumble. Teníamos organizado con Robson un escenario delante del stage, del main stage. Em, y eso se cayó 2, 3 semanas antes de que empezara la conferencia. Pero probablemente podría montar ese espacio, porque estaba el lugar físico preparado para montar ese espacio y que lo puedan usar distintos Exacto. podcasters. Puede ser que lo haga. Exacto. El Sí, todo escenario de tipo de la cosas Plan B. todo tipo de cosas que al equipo de producción, digo, somos 3 socios, no está el FBI, que es sin fin de lucro, y el equipo de producción que obviamente quiere que la cosa le cierre económicamente. Pero ese tipo de cosas que les voy a decir: "Che, esto lo tenemos que hacer", y dicen: "Ah, puta madre, ¿y a quién se lo vendemos?". No, porque es para todos los podcasters. Ah, bueno, está bien, lo tenemos que. No, pero lo que voy es, y te tiro la idea, porque estaba patrocinado por Rumble, el stage ese, y creo que hizo un par de podcasts, esta chica de Frat Pfenningston, Sí, trajeron un podcaster que no era Bitcoiner, pero un podcaster mega grosso, y le hacía preguntas, creo que estuvo Zoe Nakamoto, entonces, y el escenario ese estaba afuera, tenía como unos puffs para que la gente se siente, y estaba siendo streameado en vivo por Rumble. Y obviamente lo patrocinaba Rumble. Así que es sí, una buena idea que, parecido a lo que pensábamos desde Roxxon, pero si bien en Argentina, no sé si, en español no sé si todavía está la cultura esa del podcast bien, pero yo voy a trabajar fuerte para que la cultura de escuchar podcast se haga fuerte en Argentina quizás y liderás en esta parte Latinoamérica. del proyecto de la Bitcoin, lo podés liderar vos eventualmente. Y yo te voy a decir, como le dijo, Que tengan que estar y lo hacemos hacer. como yo te dije primero, para lo que necesites, estoy desde este lado del mundo. Y bueno, y la verdad que siempre te voy a estar agradecido porque como le dice Milei a Te toca Fantino, organizar esto el año que viene. Ya está. bueno, perfecto, Así que perfecto, andá vinculándote con los otros podcasters y empezá a generar esa. perfecto, perfecto, Te lo hago. perfecto. Hay un año para eso y como le dijo Milei a Fantino, te voy a estar agradecido siempre porque vos me pusiste en primera. Vos agarraste y me pusiste en primera
y nada, y vamos a ver si es bueno o es malo para la gente, pero bueno, la verdad que eso estuvo muy bueno, porque a veces hacer llegar el mensaje a tanta gente cuesta haciéndolo solo, y cuando te dan una ayuda para estar así, tanto vos como Manu, la verdad que Manu siempre estuvo ayudándome un montón, nada, hay que empezar a devolver un poquito todo la ayuda que uno, pero sí, eso está muy bueno y hay que empezar a pensarlo para el año que viene y ver si se puede hacer algo lindo con Para mí ya es Rumble un o hecho. con... Ya es un hecho. Perfecto, 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 perfecto. Lo voy a ir craneando y vamos a ir hablando a medida que pase el tiempo, así lo hacemos el año que viene. Muy bien. Perfecto, perfecto, espectacular. Así que bueno, Rodo, ¿algo más que quieras agregar? ¿Algo que quieras agregar algo más que te falta agregar de la BitConf México? ¿Por qué la gente tiene que ir a la BitConf México? Y si ya tenés algún indicio de cómo se va a llamar la BitConf 2026 de Buenos Aires. No, no tengo indicio, no voy a dar indicio, dejo que surja cuando tenga que surgir. Hay tiempo hasta febrero, por lo menos no empezamos ni a hablar de la Bitcoin. Dale, febrero, marzo. Así que tengo tiempo todavía para definirlo. La de México es B2B y, a ver, hay una razón complementaria a la de México. Es muy interesante el evento de Plan B que se hace en El Salvador. Es una semana después. Entonces, es una buena oportunidad de conectar dos cosas. Uno, tener la vibra y la belleza de un evento tipo la BitConf que hacemos nosotros y que yo no sé cuánto, y aparte diferente, ¿no? Va a ser diferente a lo que ya estamos acostumbrados. Y de paso después pegarte un saltito hasta El Salvador y pasar también unos días en El Salvador. Y aparte es enero. Organicen sus vacaciones, chicos. O sea, dejen a la esposa o al esposo en Tulum, si En el quieren, show. se vienen un día a hacer a la BitConf, es un viernes, ¿sí? Se hace viernes sábado, se hacen el business, vuelven a estar con la familia en Tulum y después dicen, che, vamos a El Salvador, que es el país bitcoiner, qué sé yo, no sé cuánto. Bueno, listo, van y también visitan. Olvídate. Entonces piénsenlo como una cosa familiar y como organizar las vacaciones en pos de eso. Olvídate, no, claramente, claramente. Así que bueno, Rodolfo, de nuevo te agradezco muchísimo por tu tiempo, te agradezco muchísimo por haberme puesto en primera ahí en la BitConf, donde vamos a estar de nuevo el 2026. Esperemos que a la BitConf haya que ponerle 4 estrellitas arriba para la edición Bueno, 2026. ese es uno de los temas por los cuales tampoco defino. La del 2022, ¿sí? Se llamó World Cup Edition, ¿sí? Pero es cierto que también el World Cup pasó en diciembre. O sea que pasaba cerca de que nosotros hiciéramos Claro, la conferencia. Ahora el World Cup va a ser en- en- antes. antes, en junio. Así que quizás me encantaría, si fuera el caso, y te tomo la idea de ponerle 4 estrellitas a la Bitcoin, si efectivamente se diera el Lo, caso. uni- lo Este, único que no, Lo claro. único que no le invites al Chiquitapia, ¿no? Porque fue a hablar a la de Ethereum, y además de eso, yo soy hincha fanático de Morón y nos metió en la mano en el bolsillo el fin de semana en la semifinal por el ascenso, así que al Chiquitapia no lo queremos, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, muchachos, eso me parece que es, digo, es lo que representa la BitConf, es una cosa que se hace en conjunto. Esto, como acaba de decir, che, sería una idea, así funciona. Si la gente se suma porque hace, ¿sí? Y es una conferencia hecha con gente que hace. Así que, Perfecto, perfecto. Así que bueno, Rodo, de nuevo te agradezco por tu tiempo, te deseo lo mejor para la BitConf de México. Y bueno, estamos hablando y como te digo, para lo que necesites, acá estamos, para lo que quieras hablar, para lo que quieras dar difusión, acá estamos, me mandas un mensaje y hablamos. Dale, muchas gracias, chicos. Chao, chao. te agradezco mucho. Y bueno, y gracias a todos los que están del otro lado. Si les gustó el episodio, denos un like, compártanlo, suscríbanse al canal y síganos en nuestras redes sociales para poder seguir pintando el mundo de naranja. Compartan este episodio con la gente que quieran, compartan este episodio con la gente que odien, porque tenemos que dar la píldora naranja a 8 billones de personas. Stay humble, stack sats y acuérdense, somos todos Satoshi.
Si te gustó el episodio, danos un like y suscríbete a nuestro canal. Nuestro canal en español es Libertarian BTC ESP. También tenemos un canal en inglés, Libertarian BTC. Nuestro Twitter o X es de Bitcoin, __ o __. Nuestro Instagram es de Bitcoin Libertarian. Nuestro Patreon es de Bitcoin Libertarian. Así que nada, suscríbete, aprende de Bitcoin y apoyanos en esta titánica tarea de darle la píldora naranja a 8 billones de personas. Muchas gracias.